¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros? Muy bien, Aldo. Ponemos los CVs de ambos caballeros, por favor. Carlos Tapia, empezamos. Carlos Tapia, ex diputado, porque era de la Cámara Baja en su momento, ingeniero agrónomo, analista político. Hincha del Sport Boys. Hincha del Sport Boys. Y vamos con Antero Flores Arauz, ministro de Defensa, ex presidente del Congreso, abogado. ¿Hincha de qué equipo? La U. La U. La U. Bueno. Vamos. ¿Y tú? Yo de la U. Eras. De la U, pero ya no mucho. La verdad es que el fútbol local está tan malo. Sí. Vamos a un video ahora mismo con Carlos Brus para que lo analicen, aquí estos diputados distinguidos congresistas. La verdad que la bancada de Peronismo por el Cambio, seamos sinceros, no es una bancada oficialista. Y no es una bancada oficialista más por una decisión del Ejecutivo que por la propia bancada. Cuando asumió la presidencia Martín Vizcarra, la bancada se reunió y dijimos, bueno, hemos tenido año y medio de inestabilidad, el país se está atrasando, no hagamos olas, pongamos a disposición del gobierno la bancada para que sea la bancada oficialista. Eso se nos ratificó en el Ejecutivo, pero la verdad que el Ejecutivo ha dado unas señales tales que por lo menos yo personalmente no me siento oficialista. No nos reunimos hace un mes con nadie del Ejecutivo. Para el debate la ley de prensa, no hubo una sola coordinación. Nosotros hemos debatido y hemos expresado nuestra posición por convicción, pero ni un solo contacto con el Ejecutivo. El gobierno le importa un pito tener la bancada de Peronismo del Cambio como oficialista, y yo realmente discrepo en muchos puntos de muchas acciones que el gobierno ha tomado. Así que me siento un congresista independiente dentro de una bancada que apoya las cosas buenas del gobierno, pero también critica las cosas malas. Errores que la gente se ha dado cuenta que es un gobierno que a la primera protesta da marcha atrás. Por eso es que hoy ahí tienes a los maestros haciendo una huelga, porque ya la izquierda ha olido debilidad en el gobierno. Don Carlos. ¿No? Digamos, es un gabinete de fantasma, lo he dicho ya más de una vez. Salen muy poco. Últimamente han empezado a salir algunos ministros, es verdad. Pero realmente, si usted va a la calle y le pregunta, dime el nombre de 5 ministros y nadie puede decir quiénes son, porque no se les conoce, no están en las periódicos cuando uno abre los diarios todos los días. Bueno, señores, sorprendieron las declaraciones de Brus, porque es verdad que Gilbert Violeta había estado disparando y Mecha Arauz había sido bastante crítica, especialmente parece que hay un tema ya personal con el primer ministro Villanueva. Pero esto de Brus es ya el cisma del divorcio. No tenemos nada que ver con el gobierno, no les importamos, no nos reunimos, no nos sentimos parte de él, queremos cambios a gritos, soy un independiente. Me hizo recordar la frase de Tausen, ¿se acuerda? Para definir a Acción Popular Federación de Independientes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué proceso de descomposición interna tan acelerada se ha dado que ya tenemos un gobierno prácticamente sin bancada? Carlos Tapia, por favor, empecemos con él. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Brus, que no son una bancada oficialista, pero yo añadiría más, no son una bancada, punto. Nunca han sido una bancada, punto. Eso es lo que ha sucedido. Nunca fueron una bancada. Entonces, claro, y cuando él mismo confunde nosotros y yo, ¿no? Cuando se supone que cuando dice nosotros se está refiriendo al grupo, ¿no es cierto? Y después dice, bueno, pero porque nosotros no funciona, yo me voy a hacer independiente. Entonces, es un agrupamiento, llamémosle, entre de alquiler, prestado, articulado un poco a las condiciones y las circunstancias de la campaña electoral en la que salió elegido Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Perú. Pero no da para más. No da para más. Pero ahora, Carlos, en realidad si tú miras el Congreso, Alianza por el Progreso de Acuña también es un club y se ha roto bastante. ¿Qué otro te puedo decir? La izquierda se partió y se ha vuelto a partir, se han ido incluso dentro de la misma izquierda. Bueno, hasta el fujimorismo, ¿no? Que parecía monolítico, Kenji les cortó un pedazo. El APRA está entre el castillismo y el resto. Es un congreso curioso, ¿no? Que se ha desgranado muy rápido. Bueno, claro, yo te he contestado. Nunca había visto la eso. Pregunta que me has hecho sobre las declaraciones de Carlos Brus, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Se ha desgranado. Lógicamente, el Congreso no solamente dejó de ser un ente representativo de la población, fíjate el porcentaje de apoyo que goza, ¿no es cierto? Y el porcentaje de desaprobación. Pero ya pasó con otros congresos. Claro, pero
que a su interior se ha producido como nunca un rompimiento en cadena de las bancadas, porque no existe no solamente ya la representatividad, sino la unidad que puede ser ideológica, política, programática, táctica, lo que fuera. No hay. Sálvese quien puede. Hasta Lescano se ha manifestado lejano a Acción Popular. Ya están habiendo ahí adentro también otro pleito. Eso, o sea, el Congreso es sálvese quien puede. En este sálvense quien puede, ¿qué se puede esperar del Congreso como apoyo a un gobierno que también está fragilizado, débil, etcétera? Por eso, cuidado, que la crisis política, que la creíamos ya superada con la salida de Pedro Pablo Kuczynski y una salida democrática, constitucional, con el primer vicepresidente, que ya la habíamos pasado y que ahora quedaba simplemente ordenar la casa y irnos hacia el 2021, ¿no es cierto? Pareciera que la mecha puede ser más corta si continúa así, porque la crisis del Congreso, la crisis del Ejecutivo, la debilidad y de repente las protestas sociales que empiezan a surgir. Tu opinión, Antero, ¿habías visto alguna vez este fenómeno de un Congreso tan atomizado? Es cierto que el fujimorismo como que se ha reconstituido, ha vuelto han cerrado otra vez el corral y han puesto la mano dura, pero en general muy rápido, ¿no? Un proceso de... Es verdad, pero de también... En el Congreso que tú presidiste no estaba así. No. Y el de Humala no era al final, difícil el de Humala ponerse... reventó el último año y Así medio. es. Lo que pasa es que con el correr de los años, las ideologías que existían se han ido convirtiendo en matices. Ya ideologías no hay. Casi todo el mundo ha migrado al centro y lo que queda en los extremos realmente es muy poco. A un extremo, acordémonos que quedaba el liberalismo de Pedro Pablo Kuczynski y su grupo, Club de Amigos. Pero ya eso no existe. Y al otro lado tenías parte de una izquierda marxista. Y todos los demás estaban en el centro. Y tú podías inclusive percibir clarísimamente que la socialdemocracia que estuvo representada en el Perú por el APRA y el socialcristianismo por el PPC y otras agrupaciones que después surgieron, como fue Somos Perú, como fue Orden, etcétera, ya tampoco hay diferencias, son simplemente matices. Entonces, esta migración hacia el centro, que hoy día está absolutamente recontraocupado, y la orfandad de los extremos, ha hecho prácticamente que al no existir ya ideologías, todos piensan más o menos igual y debería ser fácil ponerse de acuerdo. En consecuencia, que migren de un lado a otro dentro de diversos partidos, mira, ya no traicionan ninguna ideología. Me sorprende ver la izquierda hoy en día preocupada por el déficit fiscal. Parecen Beltrán. A veces cuando hablan de una cosa que antes era impensable, que la izquierda se ocupe del déficit. Pero hay más. En esto de las expresiones de Carlos Brus, que es un hombre normalmente tranquilo, ponderado, mesurado, ¿cómo estará de harto para que haya salido a un medio de prensa o invitado por un medio de prensa, se haya dechavado, como se dice? Entonces, ¿eso qué significa? Que realmente no solamente no hubo, cuando estuvo Pedro Pablo en la presidencia, la suficiente relación entre bancada y ejecutivo, y eso hoy día, que cuando vino Vizcarra se supuso que se iba a rectificar, tampoco se ha rectificado. En consecuencia, ambos grupos del legislativo de Pedro Pablo, sucedido por la sucesión que fue con Vizcarra, no tienen nada que ver la bancada con el Ejecutivo. Y eso es pésimo, porque el Ejecutivo siempre necesita voceros dentro del Congreso que puedan dar a conocer el pensamiento del Ejecutivo y dos, las observaciones que pudiera hacer el Ejecutivo cuando se discuten determinados proyectos de ley. Se ha vuelto una especie de imán, es el fujimorismo, ¿no? Porque ha traído a Castro, parece que lo ha traído Jorge Castro, a Olachea, a Rosas, a Vilcatoma, parece que a Donaire,
como que está formando un satélites, ¿no? Pudiera ser, o como ya por hoy el poder día, de la mesa, me imagino. y como ya no hay diferencias, como hablamos, ideológicas, ya no hay ideología partidaria, esta gente podría ver como común y corriente que estén alojados en el fujimorismo. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco lo sabemos, porque todo es tan variable y tan voluble que realmente causa extrañeza, ¿no? Carlos, ¿tú crees eso de la ideología como argamasa? No, yo creo que primero no comparto totalmente lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Eso no es raro. Claro, pero por eso es que existen ideologías. Claro. Pues. Porque si no hubieran ideologías, compartiríamos mucho más cercanos los puntos de vista. Sí existen ideologías. Lo que está sucediendo es que las organizaciones partidarias del Perú tendrían que tener una identidad de corte programático, no ideológico, ¿no? Y eso no está mal, porque lo que sí ha entrado en crisis y se ha venido superando es la relación ideología-partido, ¿no es cierto? Pero lo que no se puede superar es programa-partido, porque entonces, ¿por qué vamos dispersos? Y hay programas. A eso voy. Entonces, la crisis es de programa, de entender el Perú en su realidad y encontrar soluciones viables. Y ahí te digo, Aldo, tu observación sobre cómo es posible que la izquierda se preocupe del déficit fiscal. No, que me parece inusual. Claro, es que en el gobierno de Toledo, los que plantearon el tema del déficit fiscal como necesidad para mantener la estabilidad macroeconómica, ¿qué economistas fueron? ¿Félix Jiménez? Bueno, eso es el keynesianismo típico. Pero es que estimulemos la economía con déficit fiscal, eso sí es viejo. Pero claro, eso claro, es viejo. es que lo que supone es lo siguiente. Lo que yo escucho ahora es preocupación porque no se vaya muy lejos. Claro, pero es desde la izquierda es tu asombro, ¿no es cierto? Y de verdad, desde la izquierda lo que ha sucedido es que se han cambiado posiciones de corte ideológico y se acercan a la realidad. Y por lo tanto no puede haber el manejo macroeconómico de un país y estabilidad necesaria para el crecimiento del Producto Bruto Interno si tenemos un déficit fiscal que se dispara. Entonces, ese realismo, ¿no es cierto? No, claro, es lo que le ha funcionado a Evo Morales, a diferencia de Venezuela. Claro. Que ha cuidado la caja. Pero claro. Igual que lo que sucedió con Alan García, que sí fue ideológico en el primer gobierno. Sí, claro. Lo que significa que no estamos separados del pensamiento, estamos muy cercanos. El Papa nos acerca, ¿no? Salvo que no me hayas escuchado y estés un poquito sordo, pero lo que yo he dicho hay es diferencias que entre Verónica Mendoza y tú, hay una diferencia del Océano Pacífico. Pero el tema de la tuburización del centro es porque la mayoría se han tornado hacia el centro. ¿El fujimorismo es del centro? No creo, Antero, ¿ah? Yo creo que el fujimorismo se ha vuelto populistón y la izquierda sigue en su sitio. O sea, Verónica Mendoza, yo no puedo decir que es centrista. Todos tienen un poco de populistón, pero lo que era la extrema, lo que era la extrema derecha, que estaba representada por Pedro Pablo, absolutamente liberal y tenía sus razones. Pero si su gobierno y no el otro liberal. lado, ¿ah? Su gobierno no ha sido liberal. No fue nada, discúlpame, casi no fue gobierno. Y al otro lado la izquierda, y te he hablado de la marxista, pero hay otras izquierdas que han ido tornándose, como bien dices, hacia el centro. Por eso es que digo que hoy día el centro está tuburizado y casi todos son independientes. Pero los polos de atracción siguen siendo los extremos. ¿Ah? En el caso de Petro, en Colombia... Debilitados. No, Petro al contrario. Para la izquierda colombiana, revisa los últimos 40 años de elecciones, la izquierda colombiana ahora, con el 40% de los votos, es porque ha sabido y ha intentado acercarse al centro. Pero en el Congreso no pesa nada. No, ya sé, pues, pero digo, pero tener voto por alguien que dice yo soy de izquierda y no sé cuánto, lógica, y que pierde las elecciones por un error grave de no haberse diferenciado del chavismo, de Maduro, creo que... Mucho ese voto es contra Uribe también, ¿eh? No necesariamente es a favor de Petro. Pero es que así es, pero la diferencia es entonces no es que se están acercando hacia el centro. Mira, ve, Uribe y Pedro. Yo lo que creo que lo que se ha vuelto el Congreso es hiperindividualista. Sí, eso más sí que creo. El tema de las ideologías, yo creo que cada uno ya más o menos juega Sálvese su partido. quien pueda, así están las cosas. Pero adicionalmente el tema de ideología, que ya lo hemos tratado, Carlos ha traído el del tema programático.
Y en el tema programático vemos prácticamente un común denominador, salvo la extrema del lado izquierdo. Todos los demás, si analizamos los programas que fueron presentados en 2016 y todos están colgados en las redes y en la web del jurado, etcétera, oye, hay un común denominador. ¿Y para ti cuál es el futuro de esto? Porque Carlos dice que esto puede generar una crisis institucional muy seria. Tenemos un Congreso que está todo roto y un Ejecutivo débil. Y una calle que está moviéndose y que ha sentido que el Ejecutivo, como dice también Bruce, es débil. Pero ¿hacia dónde va este barco? Eso se percibe. Si no hay realmente cambios de timón, que deberían haberlo, y el Ejecutivo hacer cumplir las leyes, ejercer autoridad, tener mayor relación con el Congreso, esto sería, discúlpame la terminología, un total despelote. Y eso hay que tratar de evitar y esta e huelga incentivar. Es un punto importante. Si estas huelgas se muestran débiles, ya se lo van a comer con zapato y todo el gobierno. No nos olvidemos de que siempre se quiere copiar modelos, y si a esta huelga le va bien a los huelguistas, otros van a intentar lo mismo. El ejemplo cunde y el mal ejemplo peor. ¿Y en qué juego? Sí. Mira, es verdad que se requiere un liderazgo presidencial, porque justamente el carácter del gobierno de Vizcarra era un carácter de corte más o menos transitorio, pero para hacer las reformas necesarias para llegar al 2021 de otra manera, ¿no es cierto? Pero si eso con autoridad no basta, es necesaria, pero sí se requiere, ¿cómo se llama?, propuestas de los cambios que el Perú requiere para llegar al 2021 en otra disposición de correlación de fuerzas, estrategia, afirmar la democracia, resolver el problema de la crisis de los partidos, cambiar la ley electoral. Si no se consiguen estas cosas, vamos a estar parchando problemas que surgen de la noche a la mañana. En el caso de los huelguistas, que hoy día han ingresado a la huelga, ¿no?, en realidad hay ante lo que les gustan los valses, ¿no?, toda repetición es una ofensa. Mira, si ellos quieren hacer lo mismo que hicieron hace un año, van a cometer un gravísimo error, porque ya no es lo mismo. Tan cierto es que no es lo mismo que el año pasado, ¿qué cosa hicieron? Comenzaron la huelga con el 15-20% de apoyo, nada más. Concientizaron, pasaron la primera semana, aparecieron los piquetes, y después de los 10 días, 12 días, a Lima. ¿Eso ahora lo pueden hacer? Ya no lo pueden hacer. Por lo tanto, esa lucha que se ha planteado este señor Pedro Castillo y unos sectores de lucha interna entre los profesores, izquierdistas, en fin, no tiene mecha larga como la que tuvo el año pasado, que fueron 3 meses. Acá no, acá esto o se resuelve a los 15 días máximo o una semana. Es como un error táctico hacerlo en el mismo momento que el Mundial, ¿no? Como que la gente no tiene ganas de pelearse ahorita. Lo que quieren es ver su partido y después ya veremos, ¿no? Pero adicionalmente a esto, para mucha gente está harta de todo y hay un sentimiento de fastidio contra todo. Y lo único que le interesaba era el fútbol. Pero para ser justos, este gobierno ha hecho algunas cosas que no hizo Pedro Pablo. Una, comenzó a destrabar los proyectos, que no se había destrabado ninguno. Hoy día está destrabado Michiquillay. 2, se ha resuelto ir con mayor claridad en cuerdas separadas el tema Lavajato, lo que es la punición de lo que es la ejecución de obras. Cambiaron el decreto, ¿no? Así es. Y tercero, han logrado un sistema menos moroso para realizar la reconstrucción del norte. Porque tú, ante una situación diferente, una situación de urgencia, no puedes aplicar las normas de tranquilidad, de paz y de normalidad. Pero también la arreglaron a la criolla, ¿no? Ya 6.000 millones para las regiones y municipalidades, y que vea Dios cómo sale la plata. No solamente eso. Esa transferencia va a traer problemas. No solamente acá unos eso. meses va a haber unos robos. Aldo,
has cambiado las reglas de juego en las contrataciones para hacerlo más rápido. Entonces, has tenido el pedido de la gente y el fastidio del norte. Oigan, esto no camina. Y comienzas a darnos la normatividad para que camine. O sea, se han hecho 3 cosas que no se habían hecho en la primera etapa de este gobierno, o de este de gobierno. ¿Pero qué falta? Falta destrabar las demás inversiones, que son las que te van a generar fuente de trabajo. Y cuando hay trabajo, tiende a haber bienestar y a que siga reduciéndose la pobreza, que lamentablemente está recuperando algo la desesperanza. 2, tienes que solucionar el tema de tanta tramitología, que es perversa. Pero es un gobierno, le comento a ambos, que ha perdido pues un ministro de Economía en muy poco tiempo, ¿no? Cuando el ministro de Economía es el gran ancla generalmente en los gabinetes, un ministro de Economía que ha pasado 20 días. Parece que el nuevo está mejor de lo que había, parece, vamos a ver. Y por último, tienes que hacer la formalización, pero la formalización de la economía informal para que comience a tributar, no es decir, formalízate hoy, vas a pagar a partir de mañana, pero no me olvido de todo lo que debes de atrás. Entonces nadie se va a formalizar. ¿Ustedes entienden, por ejemplo, al primer ministro Villanueva que dice, insinúa claramente en el comercio, voy a hacer cambios en el gabinete? Y ella le pregunta, no, yo no he dicho eso, no van a haber cambios. Ya, un poco de historia que sospecho con Aldo y contigo también lo podemos referir. ¿Se acuerda de Kerensky? Sí, claro. Entonces, el de febrero del 17 en la Revolución Rusa. Sí. El rol de Kerensky podría asemejarse, si continúa lo negativo de lo que puede venir, con una transición, pero que no sabes hacia dónde va la transición. Bueno, Kerensky era especialmente torpe, ¿eh? Pero, bueno, pero por eso digo, no se puede comparar porque estamos hablando de Rusia hace 101 años, ¿no? Pero si el rol de Vizcarra y el gobierno es un gobierno del estilo Kerensky puesto ahora en el 2018, la cosa va mal. Para eso se requiere autoridad, ¿ya? Y no se requiere liderazgos de corte exclusivamente dialogante a nivel local. Yo creo que un presidente que se reúne con todo el mundo, le da la mano, le pregunta sobre su hija, sobre no sé qué, eso corresponde a un alcalde de un pueblo provinciano, porque lo conocen dónde vive, qué cosa hace, su familia, su abuelo, el nieto, ¿no es cierto? Entonces hay un tratamiento pues de tú y vos, pero un presidente en estos momentos en el Perú no es que puede estar de tú y vos perdiendo tiempo con todo el mundo para decir, bueno, estoy haciendo acercamiento con la ciudadanía. Se requiere un tipo de liderazgo que lamentablemente no se está produciendo en el Perú. Y el riesgo entonces sí es acercarnos a la catástrofe que señaló Kerensky. Los dos extremos son malos. Lo que tienes es que hacer un poco, tomar el arroz y tomar los frijoles. Ya es tu tacutarlo. Necesitas, si tú simplemente estás en la calle apapachando a quien ves y no pones autoridad en lo demás, está fregado. Y si solamente ejerces autoridad pero no te acercas a la gente, eres antipático. Tienes que conciliar las dos cosas. Y a los que han conciliado no les ha ido mal. Pero en este caso, el liderazgo, para ser conciliatorio, tendría que haber conseguido verdaderamente que la relación Congreso-Ejecutivo estuvieran de acuerdo para iniciar transformaciones. Por ahí se comienza. Pero para iniciar transformaciones hacia el 2021. Si no consigues iniciar las transformaciones que requerimos, ¿qué liderazgo es ese? Nos quedan 5 minutos, estamos ya en la recta final, 7:25. Quería hablar de la sentencia de Barrios Altos, de la Corte Interamericana, al jurista Antero Flores Arauz y al analista político, ingeniero. ¿Qué le pareció la sentencia? La sentencia no resuelve nada, patea el tablero. Y como era difícil pronunciarse sobre el indulto, que no tiene nada que ver con una supervisión
de cumplimiento de las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le dice al Perú, oigan ustedes, vean ustedes cómo controlan jurisdiccionalmente, o sea, Poder Judicial y o Tribunal Constitucional, este asunto, si es valedero o no el indulto, de conformidad con todo el sistema interamericano. Y después podrá venir donde nosotros. Entonces, no ha querido resolverlo de frente, porque la supervisión no tiene nada que ver con indulto. El indulto no es cumplimiento de sentencia. El indulto ya se dio, ya. Así es. El indulto, para mí, es definitivo. Es solo perdón. Y el apellido que le pusieron algunos a determinado tipo de indultos, de humanitario o no humanitario, es un apellido indebido, como fue el Congreso Constituyente Democrático. El democrático estaba de más. Y la defensa del Perú debió ser la defensa del indulto per se y no necesariamente lo humanitario. Una vez que tú das el indulto es definitivo, ya perdonaste, lo que no significa que el delito no existió. Lo que significa que la pena no existió, simplemente la has cortado, pero hubo la punición. Pero le ha soplado el tema a la jurisdicción constitucional interna. ¿Por qué? Porque en esa forma sí debe entrar o podría entrar el sistema interamericano. Necesitas algo para que entre el sistema interamericano. Y si en sede interna se confirma o se cuestiona el indulto, en cualquiera de las dos cosas va a tener que intervenir la Corte. O sea, han preparado la camita postergando el tema para cuando ellos lo vean, lo apliquen lo que está ya visto en sus considerandos. En sus considerandos estás viendo de que se cuestionan los informes médicos. Estás viendo que se cuestiona el propio indulto, que va, según ellos, contra la ejecución de las penas. Y se cuestiona adicionalmente que la decisión que se tomó no fue una decisión de perdón, sino fue una negociación de tipo político entre algunos parlamentarios y el presidente Kuczynski. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antero y lo último que dice. ¿Por qué? Porque exactamente lo que dice el informe, la decisión de la Corte, es tirar la pelota un poco lejos, pero diciendo, porque el Perú ha demostrado que a nivel de sus organismos constitucionales pueden resolver problemas como lo que sucedió con Crucillata. O sea, nos está diciendo como país, ustedes tienen pues antecedentes que han sabido resolver eso. Y después, si no pueden resolver eso, ahí vendría la situación de la Corte, ¿no es cierto? Ahora, yo sí creo, como que en todo esto siempre tiene que ver la política, que no es muy poco probable que el expresidente Alberto Fujimori regrese a prisión. Eso, ¿no? Y se va a encontrar seguramente una salida constitucional, legal, pero que no genere de nuevo una confrontación interna del calibre anterior. Tiene problema ahora de Pativilca, ¿no? No ha puesto limitaciones, restricciones. Esa es otra cosa. No, pero le han abierto otro frente de nuevo, no lo dejan en paz. Pero esto no tiene que ver con la Corte. No, lo sé, pero esto es Barrios Altos y Cantuta. Sí. Yo acá no defiendo de modo alguno al expresidente Fujimori, más aún, lo he combatido durante años. Pero defiendo el Estado de Derecho, lo que dice la Constitución. Y la Constitución señala como prerrogativa presidencial indultar. Pero el indulto ya le perdonó Pativilca. Así es, pues. No, ese es el problema. El indulto, eso sería si se hubiera dado el Congreso una amnistía. No, acá el indulto es perdón de la pena que ya te aplicaron. No de la que te puedan aplicar por otros casos. Claro, y yo no te está limpiando, te está desempolvando. Claro, o sea, lo que está sucediendo, y cuando yo digo que es un poco probable que regrese Alberto Fujimori a prisión, me refiero en relación al tema del indulto, no en relación al proceso que tiene que ver con Pativilca y otro, que las cosas tendrán su curso pues normativo, legal, constituyente. Y le ha tocado a una jueza bien caviar, Miluzca Cano, casada con un activista de derechos humanos, que no sé hasta ahora por qué no la recusan, y que le tiene ganas. Oye,
no solamente en el tema nacional. La mayoría de personas que están los comisionados en la Comisión Interamericana y los magistrados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿nos cayeron del cielo? ¡No! Son los mismos idiotas de países los que los proponen. Y después la Asamblea de la OEA es la que los elige. O sea, no es que te los han impuesto. No, si nosotros mandamos a García Sayán. Oye, mandamos a Iguren. O sea, los caviares los mandamos nosotros para allá. Discúlpame. Peor, el señor Cansado Trindade, de Brasil, ¿qué dijo en una resolución? Que los senderistas eran como Juana de Arco. Así es, que tenían la mística de Juana de Arco. Imagínate. Bueno, el Perú votó a favor de él para que fuera integrante de la Corte de la Haya. Sí. Oye. En la época de García. Discúlpame. Pero, nos hemos graduado de idiotas. Pues. No, pero el presidente Vizcarra no es exactamente un idiota, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? He dicho, lo que diga la Corte, nosotros lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque somos parte de un sistema. Y ese sistema, quiérase o no, puede estar conformado, de acuerdo a Aldo, por los caviares. Totalmente tomado. Pero por eso, digo, puede estar conformado por otras personas que han sido nominados por el Estado.